Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estas lindas macetas colgantes. En esta ocasión vamos a hacer esta de aquí, que tiene estas flores amarillas. Se ve así, por la parte de la maceta tiene estos relieves. Queda muy linda. Y también les quería mostrar esta que hice con otras flores de diferentes colores. Se hace igual que esta. Y se las muestro para que tengan diferentes opciones en hacerla. Los materiales que he utilizado para realizar estas flores, esta maceta colgante y las flores, yo las he realizado con hilo 100% algodón, pero ustedes lo pueden hacer con el material que tengan. Este hilo de algodón es de 4 hebras y me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros y yo lo estoy tejiendo con uno de 2.5 milímetros. Para que la parte de la maceta me quede más ajustado el punto y a la hora de rellenar no se vean agujeros y quede más prolijo y más lindo nuestro trabajo. Vamos a necesitar también tijeras, vamos a necesitar marcador de puntos, necesitaremos también aguja lanera para coser nuestras flores y algunos alfileres. Este alfiletero también de pastel lo tenemos en el canal, también lo pueden buscar. Necesitaremos también un poco de relleno sintético para rellenar la parte de nuestras macetas. Y en mi caso he utilizado para la parte de acá abajo de las macetas, para darle más firmeza, he utilizado goma eva de cualquier color, porque esta no se va a ver porque va a quedar por dentro. He utilizado un poco de goma eva para hacer 2 círculos que van adentro de la maceta, ¿ya? Entonces, esos serían todos los materiales. Si les gusta el video, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario. Y si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse para que así no se pierdan los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Y eso sería todo, así que comencemos. Vamos a iniciar por la parte de arriba de la maceta. Esta parte de acá de la tapa, ya. Entonces, para hacerlo vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de esta manera. Cruzamos así en nuestro dedo, ingresamos aquí, jalamos hebra, agarramos y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ya, los aumentos es hacer 2 puntos en cada punto. Entonces vamos contando ahí 1, otro punto más en el mismo punto serían 2, en el siguiente contamos 3, 4, en el siguiente punto 5, otro más 6, en el siguiente 7, en el mismo otro más 8, en el siguiente punto 9, en el mismo otro más serían 10 y acá en el último punto 11 y 12. En esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y en el siguiente punto hacemos un aumento, ya que son 2 puntos en el mismo punto. Y así vamos a seguir tejiendo la serie de un punto bajo y después un aumento en toda la vuelta. En toda la vuelta en total lo vamos a hacer 6 veces y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar
24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta 8 y vamos a sacar el marcador. Vamos a cortar dejando una hebra un poco larga porque acá vamos a formar un punto. Aquí jalamos así y con la aguja lanera vamos a ingresar acá la hebra y vamos a formar un punto, ya, para como haciendo un punto falso. Entonces aquí en el siguiente punto no entramos, sino en el que sigue. En este dejamos un punto y en el siguiente entramos así por adelante, jalamos ahí y ahora del punto de donde hemos salido, que es este de aquí, entramos por acá para atrás de esa manera. Jalan un poco y ahí se formó un punto, ¿ven? Y ahí ya no se va a notar donde hemos cerrado. Ahora por acá, por la parte de atrás, podemos ir pasando así un poco nuestra hebra. Igual eso no se va a salir porque después vamos a unir esta parte de arriba de la maceta con la parte de abajo, así que lo podemos dejar ahí. Y estos dos hilitos que tenemos con el que hemos empezado y con este lo podemos cortar un poco más pequeños para que no queden tan largos. Y listo. Esto lo vamos a reservar y vamos a hacer la parte de abajo de la maceta, que sería esta de aquí. Miren esta parte de acá que ya la reservamos, que es la parte de arriba de la maceta, la tapa. Ahora vamos a hacer la parte de abajo, o sea, vamos a empezar por acá abajo y después vamos a subir. Entonces para hacer la parte de abajo lo vamos a hacer igual que hemos hecho la parte de la tapa, lo mismo, ¿ya? Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, después 6 aumentos, un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento y 6 puntos bajos y un aumento, ¿ya? O sea, en cada vuelta vamos a ir aumentando de 6 en 6, o sea, 6, 12, 18... después 24, 30, 36, 42 y 48. Vamos a terminar con 48 puntos bajos. Ahora para subir
lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra trasera. Ya, o sea, acá hay dos hebras, la de adelante y la de atrás, y por la hebra de atrás vamos a ir tejiendo un punto en cada punto. Ahí hemos tejido nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos acá tejiendo un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás, y en total vamos a tejer en esta vuelta 48 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 9 por la hebra de atrás. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 10, y la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando las dos hebras, o sea, vamos a tejer el punto normal. Ya, entonces en esta vuelta 10 nos quedarían 48 puntos bajos. Ahora nosotros vamos a subir hasta la vuelta 18, ya, pero vamos a tejer una vuelta agarrada por la hebra de atrás, una vuelta normal, una vuelta por la hebra de atrás, una vuelta normal, una vuelta por la hebra de atrás, una normal y una por la hebra de atrás, hasta llegar a la vuelta 18. Ya, o sea, acá me toca hacer la vuelta 10 tejiendo mis 48 puntos normal, agarrando las dos hebras. De ahí en la vuelta 11 vamos a agarrarlo por la hebra de atrás, en la 12 normal, en la 13 por la hebra de atrás, en la 14 normal, en la 15 por la hebra de atrás, en la 16 normal, en la 17 por la hebra de atrás, y en la 18 vamos a tejer los puntos normal. Ya, entonces así vamos a ir tejiendo una vuelta normal y una vuelta por la hebra de atrás para que nos dé este efecto que tiene aquí la maceta. ¿Ven? Que nos quedan estas hebras. Ya, entonces así, una sí, una no, hasta llegar a la vuelta 18 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 18 y nos quedó así, ven, con este relieve de las hebras que hemos dejado. Queda muy lindo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, yo con goma eva he cortado dos círculos del tamaño de acá de la base, un poquito menos de la base, para que ingresen acá y les dé más estabilidad a la parte de abajo, para que quede más plano. Ya, entonces eso los vamos a meter ahí, y ahora vamos a unir la parte de la tapa que hemos tejido primero con la parte de la maceta. Para unirlo vamos a sacar acá el marcador de puntos y vamos a empezar en el siguiente punto que nos toca, agarrando ahí el punto normal y un punto acá de la tapa, y vamos a hacer un punto bajo. Ese punto lo podemos marcar acá y vamos a seguir tejiendo agarrando un punto de la maceta y un punto de la tapa, y hacemos un punto bajo, y así vamos a ir uniéndolo con puntos bajos por toda la vuelta. Ya, agarrando siempre un punto de la maceta y un punto acá de la tapa. ¿Ven? De esa manera vamos a ir uniéndolos con puntos bajos hasta llegar de nuevo aquí. Pero antes de terminar de unirlo, dejamos un espacio pequeño para poder rellenarlo con el relleno sintético. Ya, entonces más o menos lo unimos hasta acá y de ahí lo rellenamos bien. Miren, acá ya voy a terminar de dar toda la vuelta en puntos bajos y ya lo rellené bien antes de cerrar. Y aquí, después de que lo rellenen bien, van a seguir haciendo puntos bajos agarrando un punto de cada lado, ya hasta llegar aquí y cerrarlo. Miren, acá ya terminé, ya tejí el último punto bajo, sacamos el marcador y vamos a hacer ahora, para darle una terminación más bonita al borde, vamos a hacerle puntos deslizados. Ya, entonces vamos haciendo así, hay que marcar ese primer punto para saber dónde hemos comenzado, y vamos a seguir tejiendo puntos deslizados así en cada punto, de esta manera, por toda la vuelta, así hasta llegar de nuevo aquí. Miren, acá ya estoy terminando. Acá me tocaría hacer el último punto deslizado. Vamos a sacar el marcador y vamos a subir ahora con 80 cadenas para hacer la parte de laza para que se pueda colgar. Ya, entonces vamos a ir contando ahí 1, 2, 3, 4, 5,
Miren, acá voy 79 y 80 cadenas. Ahora vamos a fijarnos bien que nuestras cadenas estén al derecho, ya, para poder unirla al otro lado. La vamos a enderezar bien, que esté todo al derecho, así. Y lo que vamos a hacer acá es contar 24 puntos. Desde acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 puntos. Y en el punto 24 lo vamos a unir. Vamos a unir ahí nuestras cadenas en el punto 24. Entonces ahí hacemos ahí un punto deslizado, una cadena, y vamos a cortar dejando un poco de hebra. Para esta hebra la vamos a esconder por dentro y hay que hacer un nudito por la parte de abajo de la maceta para que quede más segura. Acá ya le puse la aguja y lo que voy a hacer es ingresar por acá. Salimos por otro lado, por abajo, y aquí agarro una pequeña hebra y ahí formo un nudito. Vuelvo a entrar acá y salimos por otro lado para perder ya nuestra hebra, ¿ven? Y cortamos la hebra sobrante de acá, y de esa manera nos quedaría la parte de acá. Ustedes ya lo hacen al gusto de ustedes. Si desean que sea más largo, le hacen más cadenas. Si desean que sea más corto, ya es de acuerdo a lo que les guste a ustedes, ¿ya? Yo le he hecho aquí 80 cadenas. Ahora vamos a hacer las flores que van a ir acá en medio y las hojas. Para hacer las flores vamos a iniciar igual con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Ya, entonces vamos contando ahí 1, 2, en el siguiente punto 3, 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente punto 9, 10, en el siguiente punto 11 y 12. Ahora acá vamos a dejar un poco de hebra porque vamos a volver a formar un punto, ya como un punto falso, para que no se note donde hemos cerrado, así como hicimos la tapa de nuestra maceta, de la misma manera. Entonces aquí dejamos el siguiente punto, ¿verdad? Ahí vamos a enfocar bien. El punto que sigue no ingresamos, sino en el siguiente. Ingresamos aquí por la parte de adelante, jalamos, y del punto de donde hemos salido ingresamos así para atrás, y ahí se forma otro punto. Y aquí atrás podemos perder un poquito la hebra para dejarla acá por la parte de acá atrás. Y esta hebra que nos queda no la corten, porque esta nos va a servir para coser después nuestra flor a la maceta, ¿ya? Así que esta hebra que quede un poquito larga. Ahora, para hacer los pétalos vamos a ingresar por cualquiera de nuestros puntos, y en este caso lo voy a hacer pétalos amarillos para que parezcan girasoles. Ustedes pueden hacerlo del color que más les guste, inclusive la parte del medio lo pueden hacer amarillo, los pétalos rosas, rojos, de los colores que ustedes deseen. Bueno, entonces hemos subido con 2 cadenas. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos medios altos en el mismo punto. Ahí va uno, otro más en el mismo punto, y
el tercero en el mismo punto. Ya ahí hemos hecho 3 puntos medios altos en el mismo punto. Ahora hacemos de nuevo 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Volvemos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer 3 puntos medios altos en el siguiente punto, 3 puntos medios altos en el mismo punto, ¿ya? Entonces ahí hacemos 1, 2 y 3 puntos medios altos en el mismo punto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Y volvemos a subir con 2 cadenas. En el siguiente punto hacemos 3 puntos medios altos en el mismo punto. Ahí va 1, 2, 3. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y de esa manera vamos a formar 6 pétalos. Acá ya voy 3. Acá me faltarían 3 pétalos más. Siempre subiendo con 2 cadenas. En el siguiente punto haciendo 3 puntos medios altos juntos. Ya, ahí va 1, 2 y 3. Después hacemos 2 cadenas. Y en el siguiente punto un punto deslizado. De esa manera vamos a hacer los 6 pétalos. Miren, acá ya estoy terminando mi último pétalo. Hago mis 2 cadenas. Y aquí en el último hago el punto deslizado. Hacemos una cadena y dejamos una hebra pequeña nada más, que después la vamos a esconder por dentro esta hebra. Y de esta manera nos quedaría nuestra flor. Y de estas flores vamos a hacer 5, ¿ya? 5 son las que nos entran en la maceta. Aquí yo ya hice las 5, ¿ven? Y siempre vamos a dejar la hebra del medio, que en este caso es marrón. La vamos a dejar larga para poder coserla a la maceta. Ya cuando hayan hecho sus 5 flores la van a reservar. Y ahora vamos a hacer la parte de las hojas en color verde. Vamos a realizar las hojas. Y para hacer nuestras hojas vamos a tejer. Vamos a tejer cadenas y vamos a iniciar haciendo un punto deslizado. Así. Un nudo deslizado para comenzar a hacer nuestras cadenas. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá vamos a comenzar desde el segundo punto retrocediendo aquí y empezamos haciendo un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto medio alto. Y en el último de acá vamos a hacer un punto bajo. Ahora subimos con 2 cadenas y vamos a formar un punto picot acá, entrando aquí y haciendo un punto deslizado de esta manera para formar como una puntita ahí. Nos pasamos para este lado de las cadenas y vamos a tejer ahí un punto bajo. En el siguiente punto un punto medio alto. En el siguiente punto un punto alto. En el siguiente punto un punto medio alto. Y aquí en el último punto vamos a hacer un punto bajo. Y ahora nos vamos a pasar para este lado haciendo un punto deslizado. Ahí una cadena. Y vamos a dejar una hebra un poco larga para después poder coserla a la maceta. Ya, y de esa manera miren nos quedaría nuestra hojita así. Y de estas hojitas vamos a hacer 4 iguales. Ya acá yo ya hice las otras 3, ya tendría 4 hojitas y siempre dejando una hebra larga para después poder coserla a la maceta. Miren, vamos a empezar a coser las flores a nuestra maceta. La primera flor la vamos a colocar en la parte del medio y ahí van a colocar un alfiler. Esta hebra amarilla que nos quedó aquí de la primera flor la podemos esconder por acá adentro. Entonces la ingresamos por aquí y salimos acá por otro lado para que se quede ahí escondida por dentro. Y aquí ya la hebra que nos sobra la cortamos nomás.
Y ahora la hebra marrón, la hebra larga de color marrón que dejamos aquí, ingresamos aquí en la aguja, y lo que vamos a hacer es salimos así primero por la parte de arriba y vamos a ir pasándola así, miren, de esta manera, así, y ahora pasan para acá, así, de esa manera vamos a ir cosiendo. Nos pasamos para este lado, dándole unas pequeñas puntaditas. No es necesario que cosamos exactamente cada punto, simplemente dando unas pequeñas puntadas. Y podemos salir acá por este lado, y como también tenemos esta hebra de aquí, que es la más pequeña, la podemos ingresar por acá por en medio también y sacarla por el mismo lado donde hemos salido con esa hebra, para hacer con esas dos nuditos y asegurarla mejor. Entonces aquí con estas dos hebras hacemos dos nuditos así, de esta manera, y con la aguja ingresamos ahí mismo y perdemos esas dos hebras por adentro de nuestra maceta. Entonces ahí jalamos ahí, y esta hebra que nos queda cortamos aquí lo sobrante y ya podemos sacar acá el alfiler. Y miren, ahí nos queda bien asegurada nuestra florcita. Solamente hay que darle unas pequeñas puntaditas a la parte del medio, ya, para que nuestros pétalos nos queden así sueltos. ¿Ven? Ahora les voy a mostrar dónde voy a coser cada una de las flores, y la van a coser de la misma manera que hemos cosido esta de en medio. Miren, las siguientes flores las vamos a colocar así, como son 4 que nos quedan. Ponemos una ahí, aquí al borde, que estos pétalos nos queden para la parte de afuera. La otra la podemos poner acá. Hay que dejar un espacio ahí entre esas dos flores, porque en ese espacio vamos a colocar las hojas. Ya, entonces la otra la colocamos aquí, dejando ahí igual un espacio entre cada flor para después poder colocar las hojas. Y nuestra última flor aquí también. Y la van a coser ahí. Y las hojas las vamos a colocar acá en medio de cada flor, ¿ven? Ahí van a colocar sus hojas, así, en medio de cada flor. También vamos a coserla dándoles unas puntaditas. Yo ahorita voy a coser todas las flores de la misma manera que he cosido la del medio, y después voy a coser mis hojas, y ahí les muestro cómo he cosido mis hojas, igual es dándole unas pequeñas puntaditas, ¿ya? Entonces nuestras hojas las vamos a colocar acá, ya ustedes la van acomodando como más les guste. Yo acá le estoy dando una idea. Miren, y así de esa manera yo lo voy a coser. Voy a terminar de coser todas mis flores y voy a coser 3 hojas, y voy a dejar la última para que vean cómo la he cosido. Miren, acá ya casi termino de coser todo. Solamente me falta esta última hojita que la voy a coser aquí. Les quería mostrar de qué manera la he cosido. La ponen ahí en medio de las dos flores, y lo único que vamos a hacer es darle unas pequeñas puntaditas al igual que hemos cosido la flor. Ya vamos a agarrar ahí un puntito de ahí, y de esta manera vamos a darle unas 3 puntaditas. Vamos a pasarlo ahí agarrando la parte de abajo de la maceta también, ¿ya? Y vamos a salir por acá. Como son 4 hojas, de esta hoja, la hebra de esta hoja la he sacado por este lado, y de esta hoja por este lado, para hacer los 2 nuditos y perder nuestra hebra por dentro, ¿ya? Así que siempre dejen la hebra de una anterior para poder hacer 2 nuditos y perder la hebra, así como hicimos con las flores. Entonces acá lo cortamos de del mismo tamaño para hacer los 2 nuditos. Hacemos 1, 2 nuditos, y vamos a perder acá
con la aguja por dentro estas hebras y salimos acá por otro lado y cortamos acá las hebras restantes y listo. Miren qué linda nos quedó nuestra maceta colgante, y de esta manera nos quedaría lista nuestra maceta. Miren la parte de arriba y nos quedaría así. Miren qué linda. Y les quería mostrar esta de aquí, que también le hicimos igual, de la misma manera lo hice, la parte de la maceta, solamente que la hice de este color como color crema o hueso, y las flores las hice de diferentes colores y la parte del medio la hice de color amarillo, también queda muy linda. Tienen estas dos opciones para que ustedes lo puedan hacer, o si desean hacen todas las flores rosadas, rojas, de los colores que a ustedes más les guste. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario. Y si no se han suscrito todavía al canal, los invito a suscribirse para que así no se pierdan ninguno de los siguientes videos que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.